Llegamos al miércoles 2 de septiembre de 2020, vamos ya al espacio de la entrevista. Como les decíamos, esta mañana vamos a conversar de los temas que están en manos de la Asamblea Legislativa, temas importantes para el país que se están analizando ahí y en los que tiene que haber una interrelación entre órganos de Estado, como por ejemplo el Ejecutivo con el Legislativo. Para nadie es un secreto que hay claras diferencias entre las decisiones que está tomando la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. Obviamente, vemos que hay una diferencia también entre la visión que tiene el FMLN como partido y el presidente Nayib Bukele. Pero ¿qué temas están en la agenda? En los últimos días se ha hablado de reformas que se tienen que hacer al decreto 661. ¿Qué contiene este decreto? Una ley de activación de la economía. Se ha hablado mucho también de 250 millones de dólares que fueron aprobados, que fueron ratificados, pero que todavía no han sido incorporados al presupuesto 2020. Además, se habla de más fondos que están en manos de los diputados para que sean aprobados y que forman parte del plan de rescate económico. Pero pongamos otros elementos en contexto y luego saludamos a nuestras invitadas de hoy. Autoridades de gobierno confirmaron que el lunes el presidente de la República, Nayib Bukele, sancionó el decreto 661, que recientemente fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. En el documento se incluyen las disposiciones para regular la reapertura económica. Al respecto, el presidente del Legislativo aseguró que solicitarán una certificación de publicación en el Diario Oficial para comenzar a trabajar en el proceso de reformas en lo concerniente a las nuevas fechas para la reapertura económica, como también lo estipuló la Sala en su resolución. El proceso a seguir es consignar una reunión con el ministro de Salud para coordinar acciones y nuevas fechas para las fases de reactivación económica estipuladas en el documento. Sobre estos y otros temas conversaremos esta mañana con las diputadas del FMLN, Yancy Urbina y Anabel Belloso. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, diputadas por el FMLN nos visitan hoy aquí en el edificio bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios. Saludamos a Yancy Urbina, ella es miembro de la Comisión de Hacienda. Yancy, buenos días, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Manuel, encantada de estar con usted, con mi colega Anabel Belloso en esta mañana. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. También saludamos a Anabel Belloso, ella es parte también de la Comisión de Hacienda y también de la de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa. Anabel, un gusto que esté con nosotros aquí en Hechos AM. Gracias, Manuel. Al contrario, el gusto es mío poder compartir en esta mañana, ¿verdad?, con la población y también con mi colega Yancy Urbina. Anabel, precisamente vamos a comenzar con usted. La Corte Suprema de Justicia declara constitucional el decreto 661 que contiene una ley de activación económica y dice que tiene en este caso la Asamblea que hacer las reformas pertinentes para, actualizar esa ley a los tiempos que están corriendo en la atención de la pandemia. En sí, ¿cuál es la posición que va a asumir el FMLN? ¿Ya lo han hablado ustedes como fracción? ¿Ya lo han hablado como partido respecto a qué reformas o qué van a proponer o qué van a plantear para que esa ley, no choque con los procesos que ya están en marcha? Bueno, en primer lugar, es bueno que al final, se resolvió esa controversia. Justamente nosotros, desde la superación del veto y que supimos que ya la controversia estaba en manos de la Sala de lo Constitucional, nos mantuvimos pidiendo que fuera que fuera resuelta la controversia y que finalmente la Sala da nuevamente la razón a la Asamblea Legislativa en el sentido de decir que lo que aprobamos, que el decreto 661 es constitucional, que no viola ninguna norma, ningún precepto establecido dentro de la Constitución, y lo que mandató fue justamente que el presidente lo sancionara, lo publicara y poder luego la Asamblea Legislativa hacer los análisis pertinentes para adaptarlo al momento que ahora vivimos de cara a la pandemia. Justamente luego hubiese sido bueno quizá, que en el lapso que hubo luego de la resolución se diera este proceso para poder tener elementos previos al 24 de agosto. Sin embargo, sabemos que se llegó la fecha, la reactivación y la reanudación de labores ya es una realidad. Vemos cómo la población poco a poco también ha ido retomando sus actividades. Y ahora que ya está en vigencia, porque sí fue hasta el pasado día lunes que se supo que desde la Presidencia de la República, que ya había sido sancionado y que se iba a buscar la certificación de la publicación, puede la Asamblea Legislativa iniciar un proceso de estudio para identificar aquellas áreas, aquellos puntos donde se puede modificar o reformar algo al decreto que ahora ya estaría vigente.
Quiero decir que más allá de lo de las fases de apertura económica, también hay otros elementos muy importantes porque es una ley integral. Entonces habrá que ver, también había quedado establecido que se debe analizar y se daba ahí espacio para ir analizando de cómo evoluciona la pandemia y sobre eso de seguro habrá que tomar decisiones de dónde se debe reformar o no el decreto 661. ¿Pero no tienen ustedes un planteamiento claro de qué van a proponer? Bueno, es que ahorita justamente, bueno, se estaba a la espera, ¿verdad?, de la sanción, no podía la Asamblea Legislativa todavía entrar a reformar. Como grupo parlamentario del FMLN, lo que sí hemos estado pues siempre cuidando es que se garantice a través de estos decretos el cuidado de la vida, la salud y además todos los derechos pues de la población, que no se vean violentados. Yo creo que acá también es bueno seguir insistiendo en aquellos puntos que aún siguen sin cumplirse por parte del Ejecutivo, como es el caso de los varados, el tema de la estabilidad laboral. Son elementos que están incluidos en el decreto 661 y todavía no se ven acciones concretas, ¿verdad?, más allá de algunas cosas que se han conocido al respecto de estos temas y la garantía de estos derechos también para la población. Yo creo que en cuanto a lo de las fases, conociendo las experiencias de otros países, pues hay que ver cómo evoluciona, ¿verdad? Sabemos que fue hace ya un poco más de una semana que se reaperturó y habrá que analizar con detalle, y lo que la Asamblea Legislativa sí cuidó fue escuchar a los expertos. Recordará a la población que hubo rondas de estudio, de debate, donde llegaron diferentes sectores, tanto de la medicina, la academia, para poder brindar opinión y recomendar qué era lo más factible. Y creo que es lo que ahora también habrá que hacer, dependiendo de cómo siga evolucionando la pandemia. Exactamente. Yancy, hay una serie de elementos cuando hablamos de la interacción entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y específicamente sobre el decreto 661. Cuando la controversia estaba por resolverse, el presidente decía que de la activación comprendida en este decreto 661 habilitaba el transporte público para el 7 de junio. Y él decía, ¿se imaginan lo que puede pasar? O lo que habría pasado si el transporte se hubiera activado el 7 de junio. Luego, cuando se conoce la resolución de la Sala de lo Constitucional, dice un decreto inconsecuente. ¿Cómo ven ustedes y qué lectura hacen de esto? Porque obviamente el presidente lo sanciona porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional donde dice que el decreto pues es constitucional efectivamente, pero todo parece indicar de que no hay, digamos, un acercamiento que permita que ésta se convierta en la hoja de ruta a seguir para continuar con el proceso de activación de la economía. Además, ayer, por ejemplo, Mario Ponce decía de que en la Asamblea no están pensando en volver a una fase de confinamiento, es decir, a un encierro de los ciudadanos, porque el decreto incluso comprendía ese proceso de encierro previo, digamos, a que se activara la economía. Evidentemente, Manuel, estamos frente a una actitud desde el presidente de la República que no le interesa entrar en un diálogo sobre la aplicación del decreto 661. Y esas muestras están muy claras en el sentido de que, por ejemplo, desde que la sala emite la sentencia, prácticamente le da, según la ley, 8 días para su sanción y 8 días hábiles. Fíjese usted cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Y qué está haciendo el presidente? Utiliza hasta el último momento para sancionarlo. ¿Cuándo era el último momento? El día 31, cuando fue sancionado ese decreto. Si hubiese interés de parte de la Presidencia de la República, ¿por qué no mandó a sancionar inmediatamente, teniendo en cuenta, por qué no lo sancionó teniendo en cuenta que la Sala de lo Constitucional había resuelto la controversia? Por ejemplo, hoy ya corren los días que le da la ley también para mandar a publicar. Fíjese usted que le da un periodo de tiempo, tanto que llegaríamos hasta el 21 el límite de tiempo que le da es hasta el día 21 de septiembre, son 15 días hábiles. Sí. Entonces, usted se pregunta, ¿cuáles son el interés que puede haber de parte de la Presidencia de la República de que esta ley entre en vigencia, favorezca a los salvadoreños, a las salvadoreñas? Porque yo debo decirle, esta ley tiene, más allá del tema de las fases, que creo que ese es un tema que habrá que examinar y adecuar, tiene, como lo decía nuestra colega Anabel Belloso, compañera Anabel Belloso, una serie de componentes de protección de la economía familiar.
hay una serie de disposiciones para continuar protegiendo la economía de las familias. Por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que están viendo afectadas hoy por cobros que están realizando desde servicios públicos a cualquier otro tipo de contratos y están afectando a la población. ¿Qué es lo que conviene? Hacer una revisión de la ley. Hay que hacer una revisión precisa de qué son los elementos que hay que actualizar, poner en vigencia, proteger a la población. Por ejemplo, aquí hay un tratamiento para las personas vulnerables. Estamos hablando de que las personas vulnerables deberían de tener un tratamiento especial y me refiero a las personas vulnerables con las personas mayores de 60 años que tienen enfermedades crónicas, que además tienen mujeres en periodo de maternidad, de lactancia exclusiva. Es decir, hay una gran cantidad de elementos que contiene esta ley que son beneficiosos para la población salvadoreña. El transporte público de pasajeros. Fíjese usted, prohibió el transporte público de pasajeros y ¿qué fue lo que habilitó? Habilitó que hubiesen transportes como pickups donde todos vimos por las noticias cómo iban hacinada la población ahí. Usted no lo vio. Esto fue parte de lo que hemos visto durante todo este tiempo. ¿Qué protegía más y mejor a un salvadoreño? Esa que no existió en ninguna distancia o un sistema regulado, como hubiera sido. ¿Qué significó en el impacto esto en la economía de los salvadoreños? Porque además incrementó el precio. Y por el contrario, lo que estábamos viendo eran contrataciones muy poco claras que hicieron de transporte privado para trasladar cierta determinado grupo de población. Pero ¿qué piensan ustedes, hubo en Anés? eso, ¿Qué piensan ustedes, Yancy, cuando dice el presidente es un decreto inconsecuente? Dice, cuando la primera reacción cuando la Sala de lo Constitucional resuelve es un decreto inconsecuente. Los calificativos del presidente no vale la pena mencionar, ni analizar, ni opinar, Manuel. En realidad lo que debe haber es una lectura de la población, porque esos calificativos que utiliza la Presidencia de la República, usted también habrá notado que usa una serie de calificativos para descalificar a la oposición, para descalificar a cualquiera que no sea de su comité de aplausos. Todos los que son de su comité de aplausos, ahí está bien. Pero cualquiera que opina de forma distinta, incluyendo en esto los otros órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa, o también la Sala de lo Constitucional utiliza una serie de calificativos que en realidad no contribuyen ni a establecer un ambiente de diálogo, de cooperación, de complementariedad para atender a la población. Creo que la población también, Manuel, ya está cansada de ese permanente conflicto motivado desde la Presidencia de la República. Fíjese usted, la Sala dictamina, da una sentencia, declara constitucional el 661, pero sigue él con ese afán de descalificar cualquier otra iniciativa al respecto. Así que lo que vale la pena sí señalar es cuáles son todas las acciones que estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa, desde cualquier instancia también, desde los sectores sociales para sacar adelante el país, porque de lo que se trata, Manuel, no es de ver cómo continúa la confrontación por parte del presidente, sino lo que hay que ver es cómo vamos a sacar al país, porque el presidente al final, con esa necedad de no sancionar la ley, de no llevarla a la práctica, ¿qué es lo que ocurrió? Generó un caos. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia? Ha sido una permanente improvisación, no ha habido plan, y eso no lo digo solamente yo. Lo dice también, por ejemplo, el Colegio Médico, los especialistas, lo han manifestado los economistas ahora, porque el efecto del cómo ha manejado la pandemia este gobierno también se empiezan a sentir en el ámbito de la economía de las personas, de los hogares, de los microempresarios, de los emprendedores, de todas aquellas personas que venden en el día a día. Usted se ha preguntado cuál es el efecto que ha generado ese manejo tan improvisado, sin planificación, sin previsión, sin protección para los hogares, para la economía de los hogares. En realidad lo que ha provocado es un empobrecimiento de la población. Pero hay diferentes elementos que hay que analizar también en esto, porque cuando hemos escuchado aquí a los funcionarios del gobierno han dicho
En la Asamblea Legislativa, cuando va a un punto de debate que envía el Ejecutivo, ya sabemos que hay un partido que se va a oponer y señala pues directamente al FMLN. ¿Qué dicen ustedes, Anabel, cuando digamos hay un choque directo con el presidente de ustedes como partido? ¿Ustedes lo ven como una afrenta con el Ejecutivo? ¿Lo ven como una afrenta directamente con la figura del presidente que estuvo en las filas del FMLN? Bueno, nuestro actuar desde la Asamblea Legislativa está enmarcado en dar respuesta a los intereses de la población. Obviamente, si cuando esas iniciativas o solicitudes que provienen del Ejecutivo van en contra de los derechos, van en contra de la población, encontrarán en el grupo parlamentario del FMLN una posición firme en cuanto a la defensa de las aspiraciones y las necesidades de la gente, ¿verdad? Y sobre ese marco nos hemos venido desempeñando siempre. Para el FMLN no es primera vez ser un partido en oposición, nacimos siendo un partido en oposición y hemos sido siempre muy responsables de que cada una de las decisiones que tomemos pues sea sobre la base de lo que la población espera que nuestros funcionarios como grupo parlamentario del FMLN hagamos. Y no es cierto que estemos en una oposición por capricho o de oponernos por oponernos. Caso contrario, ¿verdad?, a la actitud que vemos de manera permanente de parte del presidente de la República, que sin fundamentos, sin argumentos, siempre tiene una voz de ataque hacia aquellos que con argumentos y fundamentos se plantan sobre ciertas posiciones. Y no es cierto que no hemos acompañado nada. Si desde la Asamblea Legislativa, solo en los meses que enmarca la pandemia, ha habido un sinfín de decretos. Yo ya no tengo exactamente las cifras, pero son más de 50 aprobaciones que han existido, ya sea en cuanto a normativas específicas, disposiciones transitorias para atender tanto la economía familiar, el tema sanitario, el tema de la dotación de recursos. El FMLN votó por los 2.000 millones, el decreto 608, porque reconocemos que la pandemia es un momento extraordinario y que debía haber también medidas extraordinarias, pero también hemos puesto, digamos, un alto o no hemos acompañado cuando las iniciativas van en contra de la población, como es el caso de los regímenes de excepción que violentaban derechos, que abrieron paso para que existieran abusos de parte de las autoridades, ¿verdad? Nadie olvida que hubo una gran serie de denuncias, más de 300 que recibió la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, donde las personas veían violentados sus derechos, y eso tuvo a la base también la habilitación a través de esos decretos de regímenes de excepción. Tampoco pues aprobamos en su momento más endeudamiento, porque se trataba en esos 1.000 millones y se repetían o duplicaban destinos que ya habían sido contemplados en los 2.000 millones. Cuando nos oponemos es sobre la base de argumentos muy bien fundamentados y no por una actitud de capricho o solo por oponernos. Una de las quejas que ha mantenido en este caso funcionarios del gobierno como el ministro de Hacienda, la comisionada de Operaciones y Gabinete Carolina Recinos, es el tema de los 250 millones que fueron pues aprobados por la Asamblea, que fueron ratificados por la Asamblea, pero que hasta ahora pues no han sido ratificados por el tema de la distribución de esos fondos. Yancy, ¿cuáles son esas trabas, eso que no permite avanzar y que estos fondos estén a disposición del Ejecutivo? Porque ahí hay fondos comprendidos para las alcaldías, hay fondos comprendidos para los veteranos de guerra, que los hemos visto protestar en diferentes momentos porque exigen que se les pague, y hay fondos para el funcionamiento del Hospital El Salvador, según lo que decía el ministro, hay fondos para una contrapartida de Fomilenio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con ese crédito que se vuelve tan espinoso y que a pesar de que ya fue, digamos, hizo ya 2 rondas y falta la tercera, que sería pues para que esté a disposición del gobierno, que se incorpore al presupuesto, pero todavía no hay un acuerdo y los días también igual siguen pasando, y el ministro de Hacienda decía que la situación de la caja del gobierno pues está pasando por una crisis? En el caso de los préstamos hay que también tener en cuenta, Manuel, que ciertamente la ley, la Constitución, nos precisa que la incorporación presupuestaria sea detallada. Y cuando se requiere la información detallada de esos grandes rubros que usted ha mencionado, de cómo van a ser incorporados en el presupuesto, hay una permanente ausencia de información. De hecho, hemos invitado a los señores ministros a que pudiesen explicar en qué consiste, cómo van a hacer esta disposición, qué los alcances que van a tener con estas intervenciones de este
con estos recursos. De hecho, eso fue lo que se le solicitó, por ejemplo, al Ministerio de Salud, porque presenta un presupuesto de 30 millones de dólares, pero no, cuando le preguntamos que a dónde iban dirigidos estos recursos, hay alrededor de 15 millones, dice para remuneraciones. Cuando empezamos a preguntar, usted puede detallar cuántos son los enfermeras, médicos, qué plazas son las que usted empieza a contratar en este ámbito, no ha habido respuesta. También se le pidió la estimación de costos porque ahora, por ejemplo, ahí está planteado la compra de algunos equipos, como es el caso de los respiradores artificiales, porque son para camas UCI. Cuando le preguntamos detalles, resulta ser que los costos que nos da son costos extremadamente sobreprecio en el promedio incluso de Centroamérica, es decir, no solamente en nuestro país, es decir, hay una gran cantidad de interrogantes que de parte de las autoridades no han podido responder y han quedado de enviar la información, y hasta esta fecha, hace 3 semanas que tuvimos la presencia del señor ministro de Salud y no ha enviado la información aún. En el caso de otros componentes de este préstamo, le hemos requerido información al señor ministro de Hacienda. Por ejemplo, en estas asignaciones habla de 20 millones para FOPROMID, y cuando le requerimos la información, ¿y FOPROMID por qué? FOPROMID, estimados amigos, es una ley que se crea para la atención en determinadas circunstancias cuando hay una declaratoria del estado de emergencia. Claro. Funciona eso cuando hay una declaratoria del estado de emergencia. ¿Qué ocurre? Eso ha concluido desde el día 29 de mayo, pero lo sigue colocando acá, y entonces al interrogarlo dice, no, es que eso va a ser, no puede explicar por qué está pidiendo 20 millones más para FOPROMID, cuando ustedes conocen que FOPROMID es un mecanismo que le permite a las autoridades hacer compras sin aplicar siquiera la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, sin la LACAP. Entonces, hay una serie de requerimientos, Manuel, que se les ha pedido. Nuestra posición al respecto ha sido que entregue la información. El caso de Agricultura es realmente preocupante, porque están pidiendo 40 millones adicionales. Le hemos requerido informes al señor ministro de Agricultura, le hemos pedido también un detalle de cómo es esta asignación y aún no ha presentado la información. Y solo un elemento adicional en esto, Manuel. Nuestra posición como FMLN ha sido que lamentamos y hemos denunciado que el gobierno no incluyó el presupuesto de veteranos en el presupuesto general del Estado del 2020. En el presupuesto y ahora, ordinario. En el presupuesto ordinario no lo incluyó, que fue una de las, ofrecimientos que hizo el presidente, decir que sí estaba, cuando realmente nosotros denunciamos en ese momento, en noviembre, octubre, diciembre del año pasado, de que el presupuesto de veteranos no estaba incluido en el presupuesto 2020. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Es que ese presupuesto claramente no está. Le pusieron un presupuesto mínimo, no lo que requería el tema de veteranos. Ahora siguen tratando a los veteranos de manera, yo diría, poco seria, en el sentido de que de 250 millones para resolver el tema de veteranos se requieren 68 millones, no lo que le han colocado ahí de manera de colocar únicamente una pequeñita parte para ver si le dan aunque sea un mes de los 4 que ya les deben. En realidad, nosotros hemos sido muy claros en este tema y hemos dicho, primero, que requerimos información, claridad de dónde ve el destino, porque así lo especifica la ley, sí. Transparencia en el uso de los recursos, esto es importantísimo que haya, y también en el caso particular de la asignación de los recursos, si se va a atender desde la vía préstamo la demanda de los veteranos de guerra, nosotros somos de la opinión que debe dársele los 68 millones de dólares que requieren, no solamente para que les paguen los 4 meses que ya les deben, sino también para que se le garantice el pago a los veteranos hasta diciembre, de acuerdo al presupuesto del año. ¿Por qué? Porque si no le asignan los 68 millones ahora, el siguiente mes
vamos a estar en la misma realidad con el caso de los veteranos de guerra, porque el gobierno les mintió, no los incluyó en el presupuesto 2020, no tiene asignación presupuestaria en el presupuesto 2020 y hoy estamos frente a esta situación. Esa ha sido nuestra posición. Nosotros no vamos a admitir que pretendan darle muy parcialmente, muy marginalmente una asignación a los veteranos, mientras están asignándose 20 millones para FOPROMID que no pueden explicar, 18 millones para el Ministerio de Hacienda que tampoco puede explicar, 40 millones que le han requerido al ministro de Agricultura que explique y también tiene serias dificultades para explicar. Es más, los informes que se le han solicitado sobre diversos gastos que ha realizado aún están pendientes. Yo quiero decirlo, también ahí hasta la Fiscalía General de la República envió ya una correspondencia a la Comisión de Hacienda que recibimos esta semana, en la cual ya está requiriendo información alrededor de un manejo alrededor de 23 millones por parte del Ministerio de Agricultura. Cuando tenemos una Corte de Cuentas, Manuel, que ha públicamente manejado las dificultades que ha tenido para realizar su trabajo, es más, la negativa del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda, para dar la información a la Corte de Cuentas, para realizar la labor que constitucionalmente tiene la Corte de Cuentas. Ese tema creo que va a ser siempre un punto importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fondos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas, la claridad de destinos y que también los funcionarios están obligados a brindar la información y también no solamente a la Asamblea, hay que rendir cuentas. Este tema es delicado. Nosotros entonces en la comisión incluso se le ha requerido, por eso es que ese tema está ahí pendiente, porque el gobierno de la República no ha podido, a través de esos ministerios, no ha entregado la información. La información que presentan es muy precaria, muy parcial, sí, que no da lugar a que se pueda hacer el procedimiento que la ley manda. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos todavía algunas preguntas relacionadas con el tema de créditos. También Arena había propuesto que se aprobara de forma parcial ese crédito de 250 millones, como por ejemplo que se diera los fondos que les corresponden a las alcaldías. También hay otros temas que están ahí en las agendas y que tienen que ver siempre con el trabajo legislativo. Regresamos enseguida. Continuamos con Hechos AM, esta mañana en el espacio de la entrevista, nuestras invitadas Anabel Belloso, diputada por el FMLN, miembro de la Comisión de Hacienda y Asuntos Electorales, y también está con nosotros Yancy Urbina, también que es parte de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Anabel, ¿qué piensan ustedes cuando Arena dice podemos hacer una aprobación parcial de los fondos contenidos en el crédito de 250 millones que puso a disposición el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, el lunes en la Comisión de Hacienda nosotros hacíamos como grupo parlamentario el planteamiento de que fuera factible para el FMLN acompañar un dictamen parcial siempre y cuando dentro de esas asignaciones se garanticen los 68 millones que ya muy bien explicaba la compañera Yancy Urbina, en el sentido de garantizarle la prestación a nuestros veteranos y veteranas hasta el mes de diciembre. Sabemos que en la distribución actual solo han hecho una asignación de 12 millones. ¿Y eso para cuánto alcanza? Eso es para un mes y medio nada más. El gasto mensual en esto es alrededor de 7.7 millones. Por lo tanto, no es posible que se siga teniendo a este sector de nuestra población, que es uno de los sectores más vulnerables, que ha sido lastimosamente, y hay que decirlo así, pues instrumentalizado por el gobierno. Se le ha mentido de manera reiterada desde aquel momento en que el ofrecimiento en campaña por parte del presidente fue que iba a haber una pensión de $300, luego de que sí en este presupuesto 2020 iba garantizado los fondos para pagarles la pensión, y pues sabíamos nosotros que no era cierto, se denunció en su momento y hoy están enfrentando ellos la dificultad desde el mes de mayo que no se les paga. Entonces no es posible que solamente de manera también parcial se quiera asignar esos fondos, dejando en condición de vulnerabilidad el resto del año y lo que falta de los meses. Entonces esa fue una de nuestras exigencias para poder considerar
la votación, porque ya se ha mencionado acá que siguen existiendo elementos que no están claros, no se definen con precisión los destinos, se sigue utilizando mecanismos que lo que han permitido hasta la fecha es facilitar procesos de compra muy cuestionados, y es que no, digamos, votar a ciegas con respecto a estos fondos tiene a la base toda esa serie de denuncias que vemos. Si cada día se conoce a través de diferentes investigaciones periodísticas señalamientos de posibles actos de corrupción, compras con sobreprecio, entonces hay que cuidar mucho este tema porque sin duda están viéndose también vinculados en estos procesos familiares de los funcionarios, los mismos funcionarios a quienes se dice pues han sido adjudicados ciertos procesos de compra, ¿verdad? Y eso es porque está ahí y se ha tenido acceso a cierta información con algunos informes que han sido presentados a la Asamblea Legislativa, donde pues se sabe que se compró más de 700.000 millones en protectores faciales, por ejemplo, a empleados del actual ministro de Hacienda, y así otros casos que hemos venido conociendo. Entonces, para poder ir construyendo un consenso o una aprobación en cuanto a un dictamen parcial, uno de nuestros digamos, requisitos o exigencias es poder responder a los veteranos y veteranas que están a la expectativa de que se les dé una respuesta, porque el gobierno les ha mentido. Claro, habrá que ver también qué otros elementos se incluyen, y acá es bueno también recordar que hay otros sectores a los que han tenido de esa misma forma y que vía préstamo hoy quieren resolver porque no fueron incluidos dentro del presupuesto, como es el caso de los viveristas, la misma situación incluso que está viviendo los fondos que tendrían que aportarse como contrapartida del Fomilenio, que es una obligación contractual que el Estado tiene y que el gobierno perfectamente conocía y tenía clara previa elaboración del presupuesto 2020, y que fueron fondos que debió también garantizar dentro del presupuesto ordinario, que no lo hizo y hoy quiere incluirlos también dentro de estos créditos, ¿verdad? Más parece que utilizan, digamos, la necesidad, y por eso decía, la instrumentalización de sectores muy vulnerables y sensibles, como es el caso de veteranos y los viveristas, que los hemos venido observando que también hacen una lucha legítima porque se les cumpla, digamos, la compra, en este caso de las plantas, y no se hizo a través del presupuesto ordinario. Anabel, estamos a 2 de septiembre. Le quedan al Ejecutivo exactamente 28 días para presentarles a ustedes como Asamblea Legislativa y a ustedes como Comisión de Hacienda el presupuesto 2021. Las proyecciones indican de que ese presupuesto va a llevar, digamos, un desfinanciamiento que va a tener que ser, digamos, apalancado con más deuda. ¿Cómo ven ustedes el panorama, considerando que el ministro de Hacienda decía de que por hoy el mundo entero está en un problema, digamos, de manejo de efectivo, está en un problema serio de, digamos, de búsqueda de fondos para, digamos, enfrentar las situaciones de la pandemia? Y él hablaba que la pandemia había abierto un agujero fiscal de casi 1.000 millones de dólares. Él hablaba de entre 700 y 900 millones. Entonces, lo que significa que el presupuesto 2021 va a ser un presupuesto que va a llevar una buena provisión de deuda. ¿Cómo ven ustedes el panorama, considerando que están en la comisión donde se va a discutir ese presupuesto, que ya justo en 28 días el gobierno tiene que presentar, porque la ley le da hasta el 30 de septiembre para presentar precisamente su proyecto de lo que van a ser los gastos en el año 2021? Bueno, es muy preocupante en el sentido de que, como se ha dicho, este gobierno, no solamente en el marco de la pandemia, sino que ha sido una característica desde el inicio, una alta improvisación, una falta de planificación, y ahora que estamos enfrentando ya, bueno, que desde el primer momento se enfrentan impactos económicos de cara a la pandemia, obviamente también esperaríamos que existiera una planificación estructurada de qué medidas se van a implementar para hacer frente a esa crisis económica, pero hasta la fecha no se tiene mayor información, ¿verdad? Preocupa porque realmente el nivel de deuda ha incrementado, ¿verdad? Se habla del 90% con respecto al PIB, son 20 puntos más de lo que teníamos previo a la pandemia, y lo que significa es que por cada dólar que tenga el Estado, el gobierno, por ejemplo, para que ingrese a las arcas del Estado,
90 centavos tendrán que ser destinados para el pago de deuda. ¿Y qué nos queda para invertir en la población? Es prácticamente nada. Pero también preocupa porque no vemos de parte del Ejecutivo, del presidente, de sus funcionarios, tampoco una política de priorización de los recursos, en el sentido de no seguir en esa lógica de gastos que no son prioridades, ¿verdad? Vemos cómo hay una inversión millonaria en publicidad que de nada tampoco es que ayude a la atención de la pandemia, sino que vemos comerciales que duran hasta 5 minutos, que se repiten en los medios muchas veces al día, que obviamente requieren una fuerte inversión, en lugar de estar utilizando esos recursos en otras prioridades. Esperaríamos nosotros que la estructura del presupuesto 2021 justamente se adapte a esa realidad y no sea como en el del 2020, donde se identificaron una serie de irregularidades, especie de bolsones de dinero en las diferentes instituciones, en los diferentes ministerios, que no tenían un destino claro, sino que más parecía que querían tener dinero a disposición para después ser utilizado a discreción pues de los funcionarios. Por lo tanto, deben ponerse a trabajar. Yo creo que requiere la situación una planificación muy detallada de qué medidas se van a implementar de cara a lo que viene en el tema económico. Y eso en cuanto al presupuesto específicamente, porque también hay mucha incertidumbre sobre aquellos compromisos adoptados con el Fondo Monetario, por ejemplo, al respecto de un ajuste fiscal. Sí. No han dicho cómo es que se va a realizar ese ajuste fiscal. Lo que sí nosotros como grupo parlamentario hemos sido muy enfáticos, claros y lo hemos repetido, es que no vamos a acompañar ninguna medida de ajuste fiscal que vaya en contra de las grandes mayorías, que vaya en contra de la población en general. Y esto es, por ejemplo, a través de impuestos regresivos, como es el caso del IVA, ¿verdad? Un incremento al IVA, un incremento de impuestos regresivos no sería admisible. Hay que ver, por eso, la priorización del gasto, que hasta la fecha el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por evitar esos gastos superfluos que vemos con respecto, por poner un ejemplo nada más, el tema de la publicidad, pero uno puede identificar dentro de la ejecución presupuestaria otros elementos que también son muy cuestionables y que de cara al 2021 y de cara a la realidad económica post pandemia no podemos permitirnos, sobre todo en un país como el nuestro, pues que sabemos los problemas económicos y sobre todo los impactos que está teniendo en la población. Hasta y que las medidas le hemos preguntado, Anabel, en diversos momentos al ministro de Hacienda sobre el tema de los impuestos, sobre la posibilidad de incrementar el IVA. Él ha dicho claramente que eso no lo van a hacer, dice. Lo han mencionado en diversos momentos porque esta ha sido quizás una pregunta constante debido pues a los compromisos que siempre se adquieren con los organismos financieros internacionales, que traen en sí a veces un elemento que significa hacer ajustes en diversos momentos en los países a los que apoyan o con los que cooperan. Y en el caso de El Salvador él decía de que no se va a incrementar en este caso el IVA. Él lo decía y lo decía justamente aquí hace unos días. Bueno, confiando, digamos, contando con la palabra del ministro, pero al final lo que importa es que haya una planificación y hasta el momento no existe. Y los hemos visto en otras ocasiones decir algo y después hacer lo contrario. Entonces, creo yo que acá lo importante es que la población tenga certeza de qué medidas se van a implementar, porque lo que menos esperaría pues es que la población en general termine pagando todavía costos más altos referente a los efectos económicos de la pandemia. Yo, más allá de palabras, lo que uno espera de un funcionario, y en este caso del titular de Hacienda, es que asuma esa responsabilidad, se planifique, ¿verdad? Son otros elementos que también ya se han preguntado dentro de la Comisión de Hacienda y a los cuales no hemos tenido respuesta, de cómo ven y piensan atender la situación en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque obviamente se van a requerir acciones para evitar que ese impacto sea mayor, evitar que pues la inversión en la gente, en programas, en proyectos que van en beneficio de la población sea mayor. Estaremos pues a la expectativa de qué es lo que se va a hacer, porque decir que no voy a hacer algo, pero no explicar cómo voy a atender la situación, es prácticamente estar en la misma situación de incertidumbre que cualquier cosa puede pasar con respecto a ese ajuste fiscal que se ha comprometido de cara al Fondo Monetario.
Ahora bien, ayer hubo una protesta en las afueras de la Asamblea Legislativa, llegaron sindicalistas e incluso hubo daños a los recintos legislativos. Todo decían ellos porque están en contra de la privatización del Seguro Social. ¿Qué dicen ustedes sobre esto que ha surgido en estos últimos días y que ha generado diversas reacciones en sectores sindicales en el Seguro Social? Ana Yancy. Bueno, hay una preocupación muy grande porque en realidad el Seguro Social es un patrimonio de los trabajadores de este país. El Seguro Social es una de las instituciones que tiene una labor encomiable en la atención a la población que es cotizante de este sistema. Claro. Hay que decir que es un patrimonio que cuidamos y debemos de cuidar todos. Por eso nos preocupa ese nivel de descapitalización al que han llevado al Seguro Social. El haber sustraído 35 millones de dólares sin explicación alguna del patrimonio del Fondo de Reserva del Seguro Social, a nosotros nos parece altamente preocupante. Pero ¿consideran ustedes que esto da pie para que se pueda dar, digamos, un mayor control del sector privado al Seguro Social? Nosotros nos preocupa esta situación, pero quiero decirlo muy claramente, Manuel. Desde el grupo parlamentario del FMLN, nosotros no acompañamos ninguna iniciativa, tenga claro, que tenga un objetivo de privatización del Seguro Social. Es más, rechazamos esas acciones de privatización. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN hemos estado en contra siempre de todos esos procesos privatizadores porque ya conocemos cuáles son los resultados que generan. Esas iniciativas que tienen que ver con el interés de privatizar un instituto de esa naturaleza nos parece inadmisible. Nosotros no vamos a acompañar ningún esfuerzo de privatización de ningún tipo con respecto al Seguro Social, como tampoco acompañaremos, y nos preocupa igualmente, Manuel, la situación de la Lotería Nacional de Beneficencia. Ese es un patrimonio de la nación. ¿Cómo es eso que ha habido un proceso de privatización y ni siquiera ha sido público? No ha llegado a la Asamblea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocultan la información con respecto a los patrimonios del país? ¿Es eso lo que ha hecho el gobierno? Y si no es así, ¿por qué no lo explica? ¿Por qué no va a la Asamblea y presentan qué es lo que han hecho con la Lotería Nacional de Beneficencia? Nosotros, lo dejo claro, no vamos a acompañar ningún esfuerzo de privatización de ninguna institución, ni del Seguro Social, ni tampoco de la Lotería, y cualquier otra iniciativa que puedan tener para presentar al respecto, les decimos desde ya nosotros con el tema de la privatización de bienes públicos, de servicios públicos principalmente, y de estos servicios que son además esenciales para la clase trabajadora, no los vamos a acompañar. No formamos parte, no hemos formado parte de ninguna iniciativa de ese tipo y no vamos a acompañar ninguna iniciativa de ese tipo. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con decisiones que puede tomar la Asamblea Legislativa. La semana anterior, Ricardo Velázquez Parker, diputado por el Partido Arena, decía de que se debía destituir al fiscal general de la República. Sabemos que este tema ya fue discutido, pero que no ha sido enviado al archivo y que, digamos, todavía incluso hubo declaraciones, en este caso de Nidia Díaz, donde decía de que pues tendría que analizarse el tema. ¿Cómo ven ustedes esto de una posible destitución del fiscal general de la República, Yancy? Mire, sobre ese tema ya hizo opinión nuestra jefa de fracción, la diputada Nidia Díaz. Se ha explicado de que nosotros, primero, no es una iniciativa del FMLN, es una iniciativa de otro partido político. Nosotros al conocerla, pues vemos el planteamiento, pero no es una iniciativa que venga a que nosotros vamos a estar empujando esa situación. Creo pero que tampoco ha tenido... Entendido, se votó para que se enviara al archivo y el FMLN no votó. Es que hay un elemento que hay que tener muy en cuenta. Otra cosa es la preocupación que todos tenemos con relación a la labor que deben de cumplir las instancias del Estado. Y sobre este tema, creo que hay una alta expectativa de la población sobre la labor que debe cumplir la Fiscalía General de la República. La Fiscalía debe también tener un comportamiento acorde a la expectativa de la población. Y ese comportamiento acorde a la expectativa de la población significa que también sean proactivos. Fíjese usted, nosotros hemos escuchado mucho, como a lo largo de las últimas semanas, meses,
sobre actuaciones que claramente transgreden la ley. Y vemos una actitud que también podría ser más activa por parte del señor fiscal de la República. Creo que hay una expectativa que es natural ahí y que debería de tenerlo muy en cuenta. Hay una condición necesaria, y es que la Fiscalía, por ejemplo, tome actuación con relación a los fondos públicos. Hay varios avisos presentados, hay una innumerable cantidad de avisos presentados contra violencia para las mujeres, sobre todo a las mujeres que realizan una acción política. Hay una gran cantidad de demandas que han sido presentadas por violaciones a derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y qué está ocurriendo? La defensa de los intereses del Estado, de la nación, de los salvadoreños y las salvadoreñas merece una atención diligente. Fíjese que nosotros hemos acompañado a la Fiscalía en su proceso de fortalecimiento en todos estos años. Pero tiene observaciones del trabajo del actual fiscal. Hemos acompañado tanto que, por ejemplo, nosotros en el 2009 la Fiscalía tenía 28 millones de dólares en su presupuesto. En el año 2019 llegó a 81 millones, solo presupuestaria, más los refuerzos, llegó a casi 91 millones de presupuesto con todos los refuerzos presupuestarios. Hemos hecho un esfuerzo importante por fortalecer la Fiscalía. Yancy, y nosotros esperamos que la Fiscalía cumpla. La pregunta es puntual, Yancy. ¿Tienen ustedes observaciones del trabajo del actual fiscal? ¿No están de acuerdo? Porque precisamente una de las argumentaciones que presentaba Ricardo Velázquez Parker era que decía que no estaba satisfecho con el tema de las investigaciones del 9 de febrero. Él decía de que no se habían hecho las investigaciones respectivas ni sobre el cerco sanitario que se montó en el Puerto de la Libertad. Esa era la base. Sabemos que obviamente en la Asamblea todavía hay una investigación sobre el caso del 9 de febrero. De hecho, esta semana conocimos que se ha citado al director de la Policía Nacional Civil. Esto da pie para que otras fracciones legislativas también tengan observaciones, y por lo que usted nos decía es, las instituciones tienen que cumplir con el rol que se les asigna, y yo le preguntaba si votaron para que la iniciativa de destituir al fiscal fuera enviada al archivo, y me dijo usted que habían, digamos, elementos en los que se tiene que cumplir un funcionario. Eso significa, como FMLN tenemos observaciones, y es por eso que estamos, digamos, manteniendo que, no votando a favor de que esto se envíe al archivo. No, Manuel, en la dinámica de análisis de los expedientes en la Asamblea es una, y hay que decirlo, hay expedientes que ingresan, se analizan y luego se determina cuál es la ruta que van a llevar. Eso es parte de toda la dinámica, digamos. Si un expediente ingresa hoy, es muy raro que un expediente que ingrese el mismo día se mande al archivo, más pareciera que hay algún otro interés. Sí. Cuando eso ocurre, más bien todos los expedientes tienen un análisis y hay que hacerlo, y en base a eso se determina la viabilidad, la legalidad, etcétera, la pertinencia de realizar o no una determinada acción. Lo que creo que es importantísimo para nosotros es, por ejemplo, una situación que pone en alto riesgo el país, como fue el 9 de febrero, que rompe con la institucionalidad, rompe con todo el Estado de Derecho, que lacera fuertemente el Estado de Derecho. Es más, fíjese usted, pone en riesgo todo el funcionamiento del Estado que hemos ganado a lo largo de los últimos años. Y usted ve una acción de ese orden que claramente requiere una actuación protagónica de una entidad del Estado como la Fiscalía General de la República. Ha continuado el caso analizándose en la Asamblea en una comisión especial, pero también hicimos una interpelación al señor ministro de Defensa. Evadió permanentemente la respuesta, pero además descargó la responsabilidad en otro funcionario. Pero hay que decir una cosa clara, él no pudo evadir el reconocer que ahí ha habido una acción militar de alta envergadura, que además él tuvo la función de supervisar. Y si va a supervisar, ¿supervisa qué? Esa fue una cuestión que quedó ahí pendiente. Yo quiero decirle que todos esos elementos, esos son una serie de casos que seguramente la Fiscalía tendrá que analizar, la Fiscalía tendrá que cumplir, y la verdad es que todos estamos expectantes respecto al papel que debe de cumplir en un momento como este, donde debe ser el garante también de la legalidad de las actuaciones en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito legislativo, sino en todos los ámbitos a nivel nacional. Y esa parte yo creería de que el fiscal también debe de considerarlo.
Muy bien, hay otro elemento importante antes de despedir y es el caso que se dio el fin de semana con el diputado Arturo Simeón Magaña. Protagonizó un accidente, hay una persona muerta, hay otra persona lesionada. Él ayer decía de que no iba manejando en estado de ebriedad, una jueza de Huachapán no le hace el examen toxicológico y una serie de controversias en torno a un caso en el que será la Asamblea la que en determinado momento tenga que desaforar a este legislador que se ve involucrado en una situación que no tiene nada que ver con su trabajo legislativo, sino una situación de su vida privada y personal en la que choca y que obviamente se le da un tratamiento diferente a cualquier ciudadano que se viera involucrado en este tipo de situaciones. ¿Cómo ven ustedes, Anabel, este caso que en determinado momento les va a caer a ustedes en las manos? Porque el fiscal decía que era ya cuestión de tiempo para que ellos solicitaran que la Asamblea procediera a desaforarlo. Bueno, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad como grupo parlamentario a la familia, pues que en medio de este trágico accidente han perdido pues a un ser querido. Creo yo que es lamentable verse envuelto en una situación como esta, ¿verdad? Y tener que cargar con la pérdida de un familiar es muy triste. Así que en primer lugar quiero enviar esas muestras de solidaridad. En segundo lugar, como ya muy bien lo decías, Manuel, está la Asamblea Legislativa a la espera del requerimiento fiscal, que es el que da paso para poder iniciar el proceso de un antejuicio que defina, ¿verdad?, quitar o no el fuero. Sin embargo, hay que cuestionar mucho el rol que las instituciones competentes han tenido alrededor de este tema, desde la Policía Nacional Civil hasta lo que se conoció el día de ayer con respecto a que no se practicaron las pruebas toxicológicas. Es decir, hay aparentemente una pasividad que yo no quisiera pues que fuera producto de algo que están tratando de ocultar, ¿verdad? Creo yo que no es correcto que las instituciones actúen de esa forma. Al final la población espera que la justicia sea aplicada de manera pareja para todos y todas, y es por lo que nosotros también debemos de estar trabajando y luchando día a día, pues que la justicia llegue para todos independientemente estemos o no ejerciendo una función pública. En este caso, el FMLN en otros momentos ya ha acompañado quitar fuero, ¿verdad?, funcionarios para que enfrenten la justicia dentro de los procesos pues que la ley manda, la justicia común, y en este caso estamos a la espera de la información, de la documentación para poder participar dentro de esa discusión, y obviamente el requerimiento fiscal es determinante. Solamente se tiene un reporte de parte de la policía que fue entregado el fin de semana con algunos elementos que uno puede decir y ya va teniendo algún criterio. Sin embargo, hay que esperar que el proceso concluya en el sentido de que, o mejor dicho, inicie, tenga la puerta de salida a través del requerimiento. Pero lo que quiero decir es que el grupo parlamentario, cuando hay causa justificada, acompañará siempre, ¿verdad? Así como lo hemos hecho en procesos anteriores, en el caso del magistrado, ¿verdad?, que también fue desaforado para que enfrentara la justicia. Votamos también en su momento cuando hubo en la Asamblea Legislativa un proceso con el diputado Norman Quijano, votamos por el desafuero, ¿verdad?, para que fuera a enfrentar la justicia común, y ahora pues estamos también en la disposición de que si está obviamente el fundamento y que pues la gente dice, ¿verdad?, si hubo videos, hay muchos videos, obviamente habrá que actuar, ¿verdad? Y en el caso de que se dé el desafuero, pues nuestro grupo parlamentario también estará acompañando, pues porque debe estar obviamente sustentado en un proceso que ya está en la ley, en el reglamento interno, y es a lo que estamos a la expectativa, ¿verdad? No podemos actuar de hecho, sino que debemos respetar el proceso, pero si está el fundamento, hay muchos argumentos que dan paso para eso, pues lo haremos, ¿verdad? Yo creo que es un llamado también a la responsabilidad, no solamente por ser funcionarios debemos obviar lo que las leyes mandan, en este caso la ley de tránsito, para que pues también no seamos nosotros los que estemos involucrados en este tipo de situaciones que son muy lamentables, pues que conllevan la pérdida de vidas. Muy bien, les queremos agradecer Yancy Urbina y Anabel Belloso que nos hayan visitado esta mañana aquí en Noticiero Hechos AM.
Ha sido un gusto pues recibirlas y que escuchar sus planteamientos respecto a diversos temas que forman parte de la vida nacional. Nosotros como medio de comunicación, nuestro objetivo es que se abran los espacios para que todos los actores vivos puedan pues participar y dar su opinión sobre los temas que están ocurriendo y que están en las agendas informativas. Muchas gracias, Anabel, por visitarnos. Gracias, Manuel. Un saludo a la población. Buen día. Gracias, Yancy Urbina. Muy buen día, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Vamos a tener más reportes de los equipos y también estamos pendientes de esa tormenta tropical de nombre Nana que se está acercando a Centroamérica y que podría dejar lluvia en El Salvador. ¿Cuáles son los reportes que dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos? Todo eso se lo vamos a tener aquí en Hechos AM. Regresamos.